Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite acercarnos a su palabra en este día tan hermoso en el cual le dedicamos el estudio en nuestra iglesia. Gracias por congregarse a través de este medio. Es bien importante estar nosotros constantemente creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Y continuamos con lo que es el tema general, conociendo a Dios. Y recordemos que estamos con un subtema que es la naturaleza de Dios. Y hoy vamos a ver en la naturaleza de Dios, vamos a ver lo que es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere qué es la omnipotencia de Dios? Bueno, es una palabra que se divide en dos porciones, y una, omni, significa todo, ¿verdad? Y potencia, poder. Entonces nos habla la claridad que Él puede hacer todo con su poder. No hay nada que Dios no pueda hacer. Él es el ser supremo, Él es el que ha creado el universo, Él es el que ha diseñado todo lo que vemos y aún las cosas que no logramos ver. Ha diseñado las cosas más hermosas y más bellas que están en el fondo del mar, asimismo las cosas más bellas que están allá, ¿verdad?, en los lugares de bosque. Hay muchas cosas en el bosque que no conocemos y cuando las llegamos a ver, son bellas. Un día estaba viendo unos documentales sobre aves de bosque y qué hermosos sus diseños, sus colores, sus cánticos. Uno se maravilla de ver eso, pero detrás de esa belleza, esa hermosura, está la omnipotencia de Dios. Esto es bien importante. Miren lo que dice la palabra para tener el contexto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos lleva a Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Jeremías 32, 27 dice la palabra de esta forma: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí?, dice Jehová. Es Dios mismo dando una declaratoria contundente, divina, excelsa. ¿Por qué hablamos de esa forma? Pero, bueno, porque es el Dios Todopoderoso el que nos da la afirmación que para Él no hay nada que Él no pueda hacer, en base a lo que estamos ya iniciando de estudio. Pero mire también en Lucas capítulo 1, en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 37, dice la palabra: porque nada hay imposible para Dios. Ya el Espíritu Santo a Lucas le daba la inspiración de escribir la afirmación de la omnipotencia de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Y esto es bien importante, amados hermanos, porque nosotros en la iglesia tenemos diferentes testimonios de obras de Dios que ha hecho en medio de su pueblo. Personas que han salido del COVID-19, personas que habían estado sin esperanza, que habían estado enfermas, que han salido de UCI y que ahora se están recuperando a través de todo el seguimiento, el protocolo que las autoridades de salud brindan para establecer la salud en cada uno de sus habitantes. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros tengamos mucho cuidado de poder asimilar, de poder absorber lo que la palabra nos dice. No vengo con un libro en el cual me estoy basando en el libro. Vengo con la palabra que tiene la máxima autoridad suprema, la palabra de Dios, la Biblia. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, hablamos de un ser supremo, hablamos del ser supremo, hablamos de Dios supremo sobre toda su creación. Cuando algo se inventa, las personas que utilizan ese invento, cuando tienen cuando no comprenden cómo utilizar ese invento, una herramienta X, acuden de inmediato a quien la creó
y le preguntan, yo quiero hacer esto y esto y esto, pero no me resulta. Y ellos preguntan a su Creador, ¿cómo debo de utilizarlo? Y es de la misma forma que como hijos de Dios, como humanidad, como hombres, como mujeres, tenemos que venir delante de Dios y consultarle a Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Supremo Rey, cómo debemos de vivir día a día. Pero la humanidad no lo hace. La humanidad crea su propio pensamiento, cada persona genera su estilo de vida. Unos perseverando en el Señor y otros siguiendo caminos necios de su corazón. Es importante que sepamos que hay un manual de vida y constantemente lo repito. El manual de fe y de conducta, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro, discúlpeme. La palabra de Dios es la voluntad suprema de nuestro Creador, de nuestro Hacedor. La palabra nos da mucha evidencia cuando empezamos a ir a través de cada página. La evidencia muy contundente desde que el Génesis nos dice, del Génesis capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3, ahí tenemos toda la creación. Entonces tenemos la evidencia real de quien creó todo. No hay una evolución de por medio. Verdaderamente esa teoría, aún los científicos, si ustedes buscan documentos o documentarse en la internet, existen muchos documentos en los cuales las diferentes postulaciones de las teorías de la evolución, del Big Bang, ¿verdad? Todas ellas, el darwinismo, que es parte de la teoría de la evolución, no tienen asidero que lo sostenga, sino que simplemente son pensamientos que en un momento se postularon, pero no comprueban sólida y firmemente lo que ellos sostienen. Mas sin embargo la palabra, a través de los siglos por los siglos, ha manifestado su real contundencia en su evidencia total que fue Dios que creó todo. Y todo, dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 3, y todo lo creado era bueno en gran manera. Ese era el diseño original de Dios, bueno y en gran manera. Cuando empezamos a ir por los diferentes perfiles de la palabra, vemos que en el Antiguo Testamento ya Job declara lo siguiente. Job capítulo 42. Y vámonos por favor a la palabra. Job se encuentra antes de Salmos. Job capítulo 32. Job capítulo 42, versículo 2. Y dice lo siguiente. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes, omnipotente, todo lo puede, ¿sí? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando habla de que no hay ningún pensamiento que se esconda de Dios, habla de la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Pero ya vamos a llegar en el siguiente estudio, vamos a llegar a ese punto de la omnisciencia. Ya Job manifestaba hacia nosotros, nos daba el testimonio a través del Espíritu Santo que verdaderamente para Dios no hay nada imposible. Yo no sé qué estará pasando usted, amado hermano, amada amigo, amada amiga, que nos está sintonizando por este medio. Pero lo que sea que usted tiene por necesidad, Cristo verdaderamente es el único camino que a usted le toca transitar. No hay nadie más. No hay otra respuesta. No es el vecino. No es mi jefe en la empresa. No es mi amigo o mi amiga en la empresa. No es un contacto en X lugar. Es Dios.
Es Dios que siempre se ha manifestado de una forma en misericordia, de una forma pronta a cada necesidad de la humanidad. Y la gran necesidad que tenía la humanidad era que estaba perdida, alejada y tenía un juicio por la eternidad. Mas, sin embargo, sean dadas las gracias a Dios, que en su grande misericordia Él nos provee a Cristo Jesús, para que sea el medio por el cual la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad sea cortada. Y fue Dios, fue Cristo Jesús, fue Jesús que recibió sobre sus hombros aquella ira de Dios que estaba en contra de la humanidad. Y fue Dios que sufrió ese castigo tan duro que a usted y a mí nos tocaba. Por eso nosotros tenemos que ser muy agradecidos con nuestro Padre Celestial y deberemos de obedecerle al pie de la letra de lo cual está escrito en su palabra. Génesis nos habla de la eficiencia de la omnipotencia de Dios creando todo el universo con detalles minuciosos. Es hermoso ir a un bosque y escuchar las aves tan bellas, colores tan hermosos, diseños tan despampanantes y cánticos pero tan apacibles, tan lindos. Es importante que nosotros verdaderamente tengamos la certeza de quién es nuestro Dios y qué significa la omnipotencia de Dios. Porque si yo logro captar, si yo logro asimilar la palabra de Dios, voy a tener claro que cuando algo difícil venga a mi vida, inmediatamente, sin dudarlo, voy a clamar a mi Dios, porque mi Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Job habla de algo personal. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes. Habla de una relación personal con Dios para que esa omnipotencia se manifieste en mi vida, en su vida y en su vida, amado amigo. Amada iglesia, son tiempos en los cuales debemos de conocer muy claramente a nuestro Dios Todopoderoso. No podemos tener una fe liviana, tenemos que tener una fe correcta, poderosa en Cristo Jesús, fundamentada en la roca que es Él. La omnipotencia nos da una evidencia clara que Dios tiene el poder divino que sobrepasa a todas las capacidades de lo que fue creado por Él mismo. Me explico. Nada de lo que ha sido creado puede tener injerencia o dominio sobre la omnipotencia de Dios. Óigalo bien, eso es bien importante. Nada ni nadie de lo que Dios creó puede tener la injerencia sobre la omnipotencia de Dios. No, no es a la inversa. Sí. Es bien importante que todos nosotros sepamos de dónde venimos. No venimos del mono. Pablo, si hubiera escuchado esa filosofía, ese punto de vista, hubiera dicho que esas son fábulas de viejas. ¿Sí? O sea, son cosas que no tienen su fundamento en la autoridad de su palabra. Job reconoce la omnipotencia de Dios. Job tiene la claridad de aquel que él ha conocido. Mire lo que dice Job, capítulo 27, versículo 11. Yo os enseñaré cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para que el omnipotente, óigalo bien, yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, y no esconderé lo que hay para con el omnipotente. Si buscamos la palabra omnipotente en la Biblia, ahí está, amados hermanos. Amado amigo que nos ve por este medio,
Ahí está, claramente. Job nos está diciendo que no va a esconder la verdad, ¿verdad? De lo que Dios hace. La mano de Dios hace la obra en medio de su creación, ¿sí? Y dice Job que él no se va a esconder. O sea, él no va a guardar silencio. Él va a decir que fue la mano de Dios. Por eso es cuando usted reciba una bendición, amado hermano, en la iglesia, diga gracias a Dios. Siempre dé la gracia, siempre glorifique a Dios. Diga, si no hubiera sido por el Señor, como dice en una alabanza, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Es el Señor que nos encontró a nosotros, extraviados, heridos, apaleados, humillados, despreciados. Pero Él vino y nos da una nueva vida. Nos perdona nuestros pecados primeramente, nos da una nueva vida y nos da la promesa de la vida eterna. Pero para llegar allá tenemos que caminar conforme Él nos ha estipulado. No esconderé, dice Job, lo que hay para con el Omnipotente. O sea, ustedes deben de saber, dice Job, que el Omnipotente, para Él no hay nada imposible. Él es el que hace todo cuanto nosotros en su voluntad necesitamos. Es importante que la palabra nosotros la veamos claramente. El pueblo de Israel, por circunstancias en las cuales ellos se desviaron, ellos vagaron, estuvieron cautivos 430 años en Egipto. Oh, eso fue bien duro. 430 años. ¿Y por qué no clamaron a Dios? Hay una pregunta que tenemos que nosotros contestar a través de la palabra. ¿Por qué ellos no clamaron? Porque ellos perdieron su identidad de pueblo de Dios. Mira lo que nos dice Números capítulo 11, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y nos habla específicamente en el tiempo en el cual el pueblo de Dios vagaba por el desierto. Y el mismo pueblo de Dios, ya libre, estaba pidiendo alimento. Y el mismo pueblo de Dios estaba allí con un pensamiento vago. No, como que no le creían a Moisés que Dios le había hablado, que le iba a proveer alimento. Pero Dios, de una forma muy contundente, de una forma muy misericordiosa, porque Dios no tenía la responsabilidad de contestarles a ellos. Es más, todo lo hacía a través de Moisés, porque el pueblo que venía guiando, Moisés, era duro de cerviz, duro de corazón. Tenían un pensamiento todavía de esclavo. Añoraban regresar allí a ser esclavos y ser subyugados duramente. Y eso como que tiene un paralelo con las personas, con el mundo actual. Las personas actualmente, por su propia voluntad, es bien difícil ver que ellos busquen de Dios. Es Dios quien los va a buscar. Es Dios que los anda persiguiendo para libertarlos de la esclavitud de este mundo. Cuando hablamos de la esclavitud de este mundo, habla de las circunstancias tan duras que las personas viven. Subyugadas a vicios, subyugadas a pasiones desenfrenadas, subyugadas a pensamientos no correctos, subyugadas a una vida esclavizada a repetir generación tras generación la misma maldición. Pero Cristo viene por amor, por misericordia de parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Es el amor eterno manifestado, hecho carne. Dice la palabra en Juan 1 en adelante, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Mire qué hermoso la omnipotencia, hasta dónde llega de manifestarse a pesar del pecado del hombre. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento.
Yo no sé cómo Dios me amó siendo malo. Estamos camino, a través de la palabra, de ir mejorando día a día. Dice la palabra, hasta que nuestro hombre interior sea perfecto, como el modelo perfecto que es Cristo Jesús. Nosotros deberemos de estar muy conscientes que como creación de Dios, tenemos la necesidad de adorar a nuestro Creador, de reconocerlo como Él es Él. Por eso es que es importante este estudio de la omnipotencia de Dios. Porque nuestra fe ya no va a estar fundamentada en un pensamiento liviano, va a estar fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, en la roca eterna de salvación, en aquel que está ahora sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de sus hijos. Amado amigo, usted que está por este medio puede también tener acceso a poder ser parte del pueblo de Dios. Solamente reconociendo sus pecados, pidiéndole perdón a Dios Padre, que ha caminado en esta vida sin la dirección correcta, que es la palabra de Dios. Y su mente y su corazón se han extraviado y hoy tiene un gran vacío en su corazón y el pecado le agobia, le asedia. Pero bendito Dios, que para que aquel que cree en Cristo Jesús hay nueva vida hoy y nueva vida eterna cuando nuestro Señor amado venga. El hombre tiene necesidad de poder tener recursos para poder desarrollar su vida de una manera justa y piadosamente. Esos recursos Dios en su omnipotencia los ha creado para que el hombre pueda tener una vida justa. ¿Justa por qué? Porque va a tener todos los recursos que necesita para poder vivir. Mira lo que nos dice Salmos, capítulo 33. Salmos, capítulo 33, versículo 6. Lo hermoso cuando hay un estudio es que nos lleva de un lado a otro de la palabra. Salmos, capítulo 33, versículo 6. Dice la palabra de Dios: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La omnipotencia de Dios se manifiesta en la creación del universo. El cielo tiene millares y millares de estrellas, y esas estrellas fueron creadas por el aliento de la boca de Dios. Esto es importante. Nosotros tenemos que tener claro que cuando nosotros venga un desánimo, si alzamos nuestros ojos al cielo y al ver esas estrellas tan hermosas que están resplandeciendo, nos dan la evidencia y nos recuerdan que eso ha sido hecho por la voz del Omnipotente. Y ese es nuestro Dios. Ese es Cristo hecho Dios. ¿Sí? Mire qué hermoso cuando conocemos claramente a la luz de la palabra la omnipotencia de Dios. Nos da realmente la firmeza en nuestra mente y en su corazón que no estamos abandonados. Porque Dios es un Dios responsable. Él provee a sus hijos lo que nosotros verdaderamente necesitamos. La omnipotencia de Dios es manifestada a través de la creación misma, que hablamos al inicio, en la introducción. Mire, a través de todo lo creado por Dios. ¿Y qué es todo lo creado por Dios? El aire, ¿sí? El aire puro. El alimento para la fauna, todo lo que es la vegetación, todo lo que es la fauna, todo lo que es las aves, los animales, todo lo que involucra alrededor del mundo, del reino animal. Dios da esos animales y muchos de ellos el hombre los utiliza para sobrevivir en alimento y en otras formas de servirse. Por ejemplo, el caballo es un animal de fuerza, de trabajo. La vaca es un animal de trabajo, pero también es un animal donde sacamos la lechita, el quesito, la crema y la carne también. Vemos cómo Dios muy responsablemente sostiene a su creación. No se ha olvidado, como algunos pensamientos que dicen que Dios hizo verdaderamente al hombre y a la creación, pero terminando su labor creadora, le dio la espalda a su propia creación.
Esa es una blasfemia, porque va en contra de la palabra de Dios. La omnipotencia de Dios le permite al hombre ser preservado su vida en alta estima. Mire lo que dice ahí mismo en Salmos. Salmos capítulo 36, versículo 6, dice la palabra: tu justicia es como los montes de Dios, y tus juicios abismo grande. Tu justicia es como monte de Dios. O sea, la justicia de Dios se ve magnamente, es impresionante. No se esconde la justicia de Dios. Y dice la palabra, y tu fidelidad, ¿sí?, alcanza hasta las nubes, en el versículo anterior. Leamos del versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, y tus juicios abismo grande. Y ahí se manifiesta en la justicia y en el juicio, se manifiesta la omnipotencia de Dios, porque Él hace. Él dijo y se hizo. Palabra contundente de nuestro Dios Todopoderoso. También Dios, como proveedor fiel, da tierras fértiles a todo lo que es la flora. Mire cómo el agua, también la lluvia, mire cómo crecen las plantas cuando hay lluvia. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, que la grama que estaba fuera de su casa, hoy ya está más grande. Yo aquí en mi casa tengo que ciertas plantas ya están más grandes por el periodo de lluvia que hemos tenido. Y eso viene del cielo, eso viene de parte de Dios. Hace lo que es, pone también los límites a todo lo que Dios creó. Los límites son puestos claramente al mar, las aguas, esas aguas impetuosas, aguas grandes, ¿verdad? Verdaderamente la palabra nos da el testimonio de que Dios ha puesto los límites. Miren lo que dice la palabra en Salmos 38, del 8 al 11. Salmos capítulo 38, del 8 al 11. Miren lo que dice. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción, o sea, a causa conmoción de mi corazón, de aquellas emociones que llegan a su corazón en una forma tan tempestuosas. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida aman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidad y meditan frases todo el día. Pero cuando hay este clamor, a pesar que hay un momento tan difícil que todos se fueron, el salmista está declarando, David, que únicamente Dios, a través de su omnipotencia, ha estado con él. ¿Sí? Es una oración que se dice al inicio, la oración penitente, de aquel que está orando porque está pasando una crisis. Tendremos algunas circunstancias que nos están llegando a nosotros, y que en lugar de estarnos quejando, verdaderamente lo que debemos de hacer es estar orando, clamándole al Dios omnipotente para que Él obre, para que Él haga paz en medio de las circunstancias, para que Él decrete, nuestro Dios, haga que la tormenta se apacigüe y no tome control de nuestras vidas. La omnipotencia de Dios está sobre los gobernadores y sobre sus líderes. Gloria a Dios. ¿No da gloria a Dios usted, amado hermano? Que a pesar de los debacles, de los estira y encoge, de los poderes que vemos alrededor del mundo, y no es ajeno a nuestro país, Dios está en control de todos los reinos, de toda la creación. Mire lo que dice Daniel. Nos vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dice lo siguiente. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes.
Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Aquí tenemos que tener paz, amado hermano. Paz en las circunstancias que nos están rodeando. Probablemente nuestra mente, nuestros pensamientos, hay cierta desbalance con nuestra fe. Porque mis pensamientos dicen algo, pero las circunstancias van en contra de mis deseos o de mis pensamientos. Pero la fe le dice, estad quieto y reposadamente. Y yo siento el Señor leer este versículo. Yo no tenía en el estudio, pero lo vamos a leer. Lo sabemos de mucho de memoria, pero hoy lo vamos a leer. Es que así debe de ser. Aunque usted sepa los versículos de memoria, usted tiene que ir a la palabra. Nuestros ojos tienen que recibir la luz de la palabra de Dios. Por favor, Éxodo 14:14. Hermosa palabra, bella, con autoridad suprema. Dice la palabra. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hoy es el tiempo que nosotros tengamos la plena certeza que nuestro Dios omnipotente sigue estando en control de las circunstancias de este mundo y siempre lo ha estado. Así como ha estado Él en plena control por generaciones, también hoy que estamos viviendo momentos tan difíciles en los cuales nuestra fe, nuestro carácter está siendo probado, no debemos desmayar. Tal vez no lo entendemos. Hay cosas que no se entienden, amado hermano. Hay cosas que quisiésemos que fueran diferentes, porque hay necesidades apremiantes. ¿Sí? Pero tenemos que descansar en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo. Éxodo 14:14. Jehová peleará por usted, hermano, por esa necesidad, por ese problema, por esa dificultad, por esa amenaza. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Sí, amado amigo, usted también puede accesar a esta palabra, esta bendita y hermosa promesa de nuestro Señor. Abra su corazón. Deje que el amor de Dios lo encuentre. Deje de andar llevando cargas innecesarias. Entréguele esas cargas a nuestro Señor. Entrégueselas. Y Él, a cambio, perdonará sus pecados. Y Él, a cambio de tener usted un corazón humilde, humillarse delante de Dios, reconocer sus pecados, reconocer sus transgresiones, Él le hará una nueva criatura. Cuando el pueblo de Dios se extravía en la maldad, verdaderamente Dios mantiene su fidelidad. Un texto muy hermoso. La palabra realmente toda es bella, toda es hermosa. Toda tiene una autoridad suprema. Cuando el hombre se aparta de Dios, sufre, se le allegan a él múltiples cantidades de circunstancias, a tal grado que pueden llegar hasta atentar su vida. Pero cuando el hombre recuerda, cuando el hombre es sincero, es sensato con él mismo y con Dios, y busca de Dios, entonces en ese clamor de este pueblo de Dios, de estos hijos de Dios, la omnipotencia de Dios también se manifiesta. Mire lo que dice el segundo libro de los Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hasta que no haya un corazón verdaderamente que busque la presencia de Dios, Dios no podrá hacer la obra que nosotros necesitamos. No porque Dios no pueda hacer la obra, es que a Dios le agrada que su creación le clame, se acerque, que su creación confíe en Él, que su creación verdaderamente se dé cuenta que nuestro Dios es nuestro hacedor, es nuestro protector en cada una de las circunstancias que se nos pueden allegar. Para ir terminando este fragmento del estudio, vayamos por favor a Salmos capítulo 51, versículo 17. Salmos capítulo 51, versículo 17. Amén. Dice la palabra, versículo 17 de Salmos 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la actitud correcta que tenemos que tener delante de la omnipotencia de Dios. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios no son lo que usted le va a dar. Lo que usted le va a dar a Dios es lo que le pertenece a Dios, su diezmo, su ofrenda. ¿Sí? Eso ya le pertenece a Dios. Eso no hay negociación, amado hermano, amado amigo. Eso le pertenece a Dios. ¿Sí? Y a cambio de la obediencia suya, de darle a Dios lo que es de Él, Dios nos bendice. ¿Sí? Y nos da más de lo que nosotros le hemos pedido. ¿Sí o no, amado hermano? Que Dios ha sido tan bueno, que Dios ha sido tan fiel con nosotros. Nos sorprende en cosas en las cuales tal vez solo teníamos el pensamiento, pero esos pensamientos fueron tan agradables porque venían con un corazón contrito y humillado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No tenemos que venir altivos, no merecemos nada. Lo que merecíamos era juicio. Lo que merecíamos era la muerte y muerte eterna. Mas sin embargo Dios se ha manifestado a través de Cristo Jesús, proveyendo el pago por nuestros pecados, derramamiento de sangre, crucifixión, muerte en la cruz. Pero bendito Dios que al tercer día Dios le levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada hijo suyo. Salmos capítulo 91, para concluir, nos dice la palabra lo siguiente. Salmos 91, versículo 1 y 2, nos dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará, óigalo bien, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, bajo el cuidado del Omnipotente, de aquel que puede hacer todo lo que la humanidad necesita, aquel que puede hacer todo cuanto a Él planifique y ejecute. Dios dijo y fue hecho. Sí, amado hermano. Es necesario conocer plenamente a nuestro Dios, a nuestro Hacedor. Por eso ahí en el sitio de la iglesia tenemos la serie que estamos ahora dando la claridad. Y poco a poco vamos a ir dejando ya en grupo las series, para que usted pueda ir directamente a la serie y encontrar toda la secuencia. Pero es importante, amado hermano, que usted y yo, y amado amigo que nos vea,
podemos ver la claridad cómo verdaderamente vamos a ser partícipes del beneficio de la omnipotencia de Dios. No va a ser por voluntad nuestra, no va a ser por capricho, va a ser por su gracia, por su misericordia, por la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructoras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ni tampoco ese virus de maldad va a hacer temblar el corazón del pueblo de Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios, amado amigo que nos está sintonizando por este medio. Gloria a Dios, amado hermano, porque hoy nos hemos edificado en nuestras vidas, nuestra fe ha sido edificada en palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos que estar siempre resguardados bajo la sombra del Omnipotente. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites acercarnos al trono de tu gracia a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado a nuestras vidas. Tu palabra es poder, es verdad. Tu palabra es el alimento diario para nuestro ser espiritual, para nuestro alma, para nuestro espíritu, para el fortalecimiento de nuestro cuerpo también, para la salud de nuestro cuerpo, para la santidad de nuestro ser espiritual, Señor. Padre, tu palabra nos dice que debemos de santificarnos día a día. Y eso lo logramos a través de tu palabra. Tu palabra nos santifica a nosotros cuando vamos a ella con amor, con hambre, con sed, con la intención de escuchar tu voz y seguir tu voluntad. Padre, pido tu bendición para nuestros amigos que nos ven por este medio. Pido tu bendición para la iglesia, Señor. Te ruego, Padre, allí, Señor, en medio de las necesidades que se han manifestado, Señor. Te suplico, Señor, que dentro de la iglesia hemos tenido conocimiento, Señor, que han habido hermanos, Señor, que han estado mal de salud. Mi hermano ayer y hoy hemos tenido el conocimiento. Quiero recordar el nombre de mi hermano, ¿verdad? Que la iglesia ha estado también allí extendiendo sus brazos con lo poco que tenemos, ¿verdad? Pero en algo podemos colaborar. Y vamos a pedir, por favor, por esa persona. Yo quiero que usted tome, ¿verdad?, a bien en el papá del hermano Henry, ¿verdad? El papá del hermano Henry, ¿verdad?, está mal de salud. Ha sido llevado al hospital, le dieron medicina y la verdad es que necesitamos interceder por su vida, interceder por el proceso que él está llevando. Rogamos a nuestro Dios que Dios sea con la familia de mi hermano Henry, en la familia de mi hermano, el papá de hermano Henry, que él llega a la iglesia con los niños. Le suplico, amado hermano, ¿verdad?, aún a usted, amado amigo, ayúdenos a orar por su vida. Que esos medicamentos le sean bien para su cuerpo y que su cuerpo evolucione correctamente la carencia de salud. Y pedimos a nuestro Dios que Dios se encargue en cada una de sus áreas. Padre, pido la bendición para la familia de mi hermano Henry, Señor, allá, Padre, en Cucatancingo. Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bendecimos a esa familia, Señor. Bendecimos a los niños, Señor. Bendecimos, Padre, a mi amada hermana, Señor. Te lo ruego que tú te manifiestes poderosamente. Te ruego, te suplico, Señor, que tú hagas la obra, Padre. Te pido, Señor, por la vida de hermano Porfirio, Señor. Padre de mi hermano Henry, Señor. Te pido por su vida, Señor. Ruego que tú le sostengas, ruego que tú obres, Señor. Ruego que tú, Padre, cures, sanes ese cuerpo, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, toca esa vida. Así como tú tocabas a los enfermos, toca la vida de mi hermano. Padre, en esta hora, a ti te alabamos, a ti te exaltamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amada iglesia, amado amigo, les esperamos en el día de mañana para el culto de mujeres. Que el Señor me les bendiga.